Las veñas para las autoridades de los entes autónomos y los servicios descentralizados que hasta ahora siguen ocupados por los jerarcas del gobierno anterior. Para esto necesita el voto de los componentes de 3/5 de la Cámara de Senadores, una votación atada a lo que se negocie con la oposición sobre los cargos de Contralor en el Ejecutivo. Vamos a estar conversando de este y otros asuntos vinculados al inicio de este gobierno y para eso recibimos al senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo te va? Bueno, buen día, gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Esta información que yo daba, de momento, está vigente. Sí, digamos que sí. Ujú. A ver, en realidad el 1 de marzo asumió Yamandú, designó a los ministros, pero el gobierno como tal, de diferentes, digamos, organismos que son claves, ¿no?, en la vida del país, la salud, la educación, las empresas públicas, tenemos todavía los jerarcas anteriores. Y esto a veces parece un poco confuso, ¿no?, para la gente, porque bueno, tenemos este ordenamiento institucional y en realidad los que están tomando las decisiones hoy no son las autoridades que este gobierno, digamos, quiere que lo hagan, ¿no? Entonces tenemos, digamos, una serie de requisitos en algunos casos de algunas veñas. Por ejemplo, hoy a la 1 vamos a estar recibiendo a Mario Lallera en la Comisión de Asuntos Administrativos, digo bien, y mañana vamos a recibir a los candidatos de la educación. Sí, eso fue un cambio que se hizo en la LUC, bueno, a Pablo Cayán, a Carolina Payas y a Elvia Pereira. Luego hay otras veñas que no tienen esos requisitos y que el Ejecutivo va a estar enviando desde hoy y durante toda la semana, son unos cuantos organismos, bueno, que en el día de mañana ya vamos a poner en consideración en el plenario. Seguramente vamos a hacer un cuarto intermedio y ya vamos a empezar a votar. ¿Y ya está el acuerdo con la oposición para que estas veñas se vayan votando? Bueno, a ver, en esa comisión, digamos, los que estamos en la comisión, algunos participan de las negociaciones, otros no. En algunos casos nos han dicho, bueno, van a acompañar, por ejemplo, las presidencias, ¿sí? No me corresponde a mí, digamos, decir quiénes son, ¿no? Uh-huh. Y en otros casos han dicho que, bueno, que van a esperar a ver cuál es el resultado de las negociaciones. Sabemos que se está avanzando, que hay bastante, digamos, acuerdo en general. Yo lo decía en las redes el otro día, es decir, nosotros queremos que la oposición participe de los organismos de Contralor, es decir, que participe en los entes autónomos, en los servicios descentralizados, con una voz minoritaria, pero para controlar qué es lo que está haciendo el gobierno, que es la función que le tocó a partir de lo que dio la ciudadanía, pero a su vez nosotros necesitamos tomar la conducción de esos organismos, bueno, entre otras cosas, para elaborar los presupuestos. Entonces, allí se está pensando diferentes mecanismos, bueno, por ejemplo, un mecanismo podría ser votar a algunos de los representantes que ya están, porque en algunos casos lo que está planteando la oposición es que, bueno, quieren esperar para tener esos nombres las elecciones departamentales. Entonces nosotros decimos, bueno, no podemos esperar a mayo para ver qué pasa, para luego designar a nuestros directores, ¿no? Nosotros ya tenemos los nombres, el gobierno hizo un trabajo muy ordenado, es decir, conformó el gabinete, luego siguió adelante durante todo enero y febrero para, digamos, conformar los equipos de los entes autónomos, los servicios centralizados. Tenemos ya todos los nombres, ¿sí? Y ese es el trabajo que hizo Alejandro Sánchez, que hizo Jorge Díaz, que hizo Yamandú, y bueno, y evidentemente queremos que se conforme el gobierno como corresponde. ¿Y qué tanto influye en todo este camino de acuerdos el tema de los cargos que ha estado sobre la mesa, ¿no? Que la oposición pedía más cargos en los organismos de Contralor, que de hecho se le van a dar algunos más de lo que estaba previsto, para que ellos voten efectivamente las veñas. ¿Cuánto está influyendo ese asunto, a ver, o ese condicionamiento? no es un prerequisito, ¿sí? Es decir, nosotros, yo recuerdo el periodo pasado cuando tuvimos que votar las veñas, estábamos en plena pandemia, ¿no? Muchas veces hicimos sesiones extraordinarias, no teníamos demasiado tiempo, digamos, para analizar efectivamente qué era lo que se estaba votando, pero hacíamos confianza en que, bueno, que el gobierno se tenía que instalar. Y yo creo que esto va aparte de la negociación, ¿sí? Es decir, la oposición, acordando o no, podría decir que da los votos porque se tiene que instalar el nuevo gobierno. Y de hecho, nosotros de alguna forma lo que estamos haciendo, votando el día de mañana, ya empezar a activar los plazos también legales. Porque si la oposición entiende que no va a acompañar, bueno, nosotros sabemos que a partir de allí tenemos 60 días. Esperamos que no,
esperamos que efectivamente el Partido Nacional, el Partido Colorado, que son quienes tienen representación en el Senado, acompañen para que efectivamente se puedan instalar, y en el caso de esos directores que estarían eventualmente ocupados por la oposición, bueno, que podremos, ya les digo, o nombrar a algunos de los que ya están, que permanezcan, porque aquí el problema es que recordamos que este año se vota el presupuesto, ¿no? Entonces, una buena parte del presupuesto del Estado tiene que ver con las empresas públicas. Diría prácticamente la otra mitad del presupuesto. Uno cuando piensa en el presupuesto piensa en la ley que va al Parlamento, ¿no? Pero en realidad lo que invierte UTE, lo que invierte OCE, lo que invierte ANCAP, lo que invierte Antel, tiene un peso muy importante en nuestra economía y eso se empieza a discutir ahora en estos días. Pero entonces, la fórmula que se va a buscar a partir de mañana, por si me perdí, es presentar los nombres de los presidentes o presentar de los distintos entes y empresas públicas o también de los otros integrantes del Frente Amplio en esos directorios. No quiero ser, digamos, grosero, pero vamos por todo, ¿no? Es decir, nosotros vamos a presentar todas las venias que nos mande el Poder Ejecutivo, las vamos a poner en consideración. En el caso que la oposición no quiera acompañar, que es una decisión, ya nos adelantaron que en el caso de los presidentes algunos legisladores van a acompañar, así que presumimos que podemos llegar a esa mayoría de 3/5 para ir nombrando a los presidentes. Y en el resto, porque, a ver, acá tenemos organismos que van de 3 a 5 directores, ¿sí? En algunos casos esos otros directores son directores sociales, es decir, hay una diversidad, estamos hablando de unas cuantas venias, ¿no? Es decir, una jornada que seguramente va a ser bastante larga, que seguramente además, si no llegamos con todas las venias el día de mañana, en la misma semana o quizás la semana que viene hagamos una sesión extraordinaria. Y entonces allí lo que vamos a hacer es, para que exista una voz de la oposición, o nombrar a algunos de los que ya, digamos, están participando de esos organismos, ¿está bien? O, en el caso de que la oposición nos envíe los nombres, votar esos nombres. Hay escuchamos al Pacha Sánchez destacar la importancia de que exista este Contralor, ¿no?, para el buen funcionamiento del sistema democrático y demás, pero sin embargo en ACE es una institución donde no va a haber directores de la oposición. ¿Por qué te parece que este instituto escapa a la lógica tan importante que mencionabas, bueno, tú y otros dirigentes del Frente Amplio? Bueno, a ver, algunos de estos organismos tienen representación social, ¿sí? Y además, diría que nace, pero también diría, por ejemplo, en la ANEP, uno puede tener mecanismos de contralor, no son los únicos mecanismos que tenemos a través de la participación en los directorios. En los casos que tenemos representación social, allí puede estar comprometida la mayoría del gobierno, y lo cual nos parece que no es conveniente. Pero además, hemos tomado un criterio muy similar al que se tomó en ocasiones anteriores. Lo que pasa es que la participación social, digamos, estaría inclinada a través del sindicato a una afinidad más frente amplista. No necesariamente, ¿no? ¿Te parece que el sindicato de ACE no tiene una afinidad más cercana ideológica a lo que es la posición del oficialismo actual? Porque ahí lo que se estaría perdiendo sería una... No lo sé, pero, a ver, digo, no necesariamente. Robert Silva fue consejero de la ANEP. Creo que no era un consejero electo por una lista sindical. O sea, eso no estoy hablando del caso de ACE puntualmente. No, está bien. Lo que quiero decir es que eso, cuando uno discute un tema, puede, digamos, los consejeros sociales pueden estar a favor o en contra del gobierno. Lo que nosotros decimos es, si vos tenés 2 consejeros sociales, ¿sí?, y digamos, el resto de los 3 deberían ser del gobierno, porque el gobierno tiene que asegurarse la conducción de la política, ¿no? Entonces, en este caso, el contralor, bueno, lo podrá ejercer la oposición a través de otros mecanismos, ¿sí? Y además decimos, bueno, por ejemplo, el Frente Amplio no tuvo representación en este último periodo en la ANEP y en ACE, no lo tuvo. Creo que el argumento, por lo menos lo que dieron las antiguas autoridades, era justamente que apostando a la continuidad de poder ser efectivo en las políticas dentro del centro de salud, era que esa representación ideológica estaba defendida por el sindicato. Bueno, eso es la oposición del gobierno saliente, ¿no? Y además tenemos que decir que en estos organismos tenemos unos cuantos problemas, ¿sí? Problemas de pagos que no se efectuaron, en el caso de ACE por 100 millones de dólares. En el caso de la ANEP tenemos un déficit de 1.500 millones de pesos, es decir, un déficit muy importante en donde se ejecutaron rubros que no se tenían. Entonces tenemos problemas bastante importantes que resolver allí.
Y creo que el Parlamento puede jugar un rol de contralor y sin necesariamente estar allí representado. Son, de nuevo, ¿no? Son organismos relativamente particulares porque tienen este tipo de representación. Muchas veces esa representación no está, por ejemplo, en el caso de las empresas públicas, y bueno, hace que sea más fácil de esa forma, sí que participe la oposición. ¿Qué hitos tiene marcado el gobierno para las próximas semanas, pensando en el arranque del gobierno, ¿no? Porque estas 2 semanas se han ido en la conformación, la asunción de los ministerios, ahora empieza también la discusión de la votación de las veñas. Por el lado de economía ha estado esta discusión de, bueno, cuánto es el déficit flotante, cuánto es verdaderamente el espacio fiscal con el que cuenta el gobierno en la medida que hay gastos de 2024 que pasaron a 2025 y hay que afinar números ahí. Digamos, todavía no hay señales de, bueno, se arrancó, se están tomando medidas, estamos viendo las señales del gobierno hacia dónde va. Bueno, lo que pasa es que estamos abriendo los cajones, ¿no? Es decir, cuando uno se encuentra que en algunos casos ni siquiera llegamos a abrirlo, como en estos organismos que son organismos, en el caso de la educación, tiene 2.500 millones de dólares de presupuesto. Es decir, son organismos muy grandes y que todavía no estamos, digamos, en la conducción. Y esto me parece que en la discusión política hay que establecerlo, porque muchas veces nos encontramos, inclusive antes de asumir el gobierno, con que ya éramos responsables de cosas que estaban pasando, ¿no? Es decir, nosotros asumimos el 1 de marzo y una parte del gobierno. Y hago hincapié en esto porque en realidad, para empezar a hacer anuncios, ¿no? Y el programa creo que del Frente Amplio es bastante claro en cuanto a qué cosas queremos hacer, cuáles son nuestras prioridades en materia de pobreza infantil, en materia de inclusión social, en materia de tratamiento de las adicciones, de salud mental. La agenda de crecimiento, esto lo ha dicho Gabriel por todos lados, es decir, no podemos pretender cumplir ese programa si no generamos un proceso de crecimiento económico basado en la inversión pública, basado en la inversión privada. Esto creo que ha sido bastante claro, pero para empezar a hacer anuncios, bueno, tenemos que saber cómo está la situación en cada uno de los organismos y realmente esa foto no está totalmente completa porque la transición tuvo también fallas, digamos, ¿no? No fue que tuvimos toda la información pareja en todos los ministerios por igual. También hay que ser justos, en algunos ministerios se trabajó muy bien y en otros tenemos problemas, ¿no? Hablando de la caja y las prioridades que vos mismo nombrás, ¿no? Pobreza infantil, educación, salud mental, entre otras. El ministro Odone, bueno, habló el otro día sobre la situación en la que está el país, que dijo que en algunos temas era frágil, pero que de todas formas el país estaba bien, por decirlo de alguna manera. Hay matices dentro del Frente Amplio sobre esto, pero la pregunta concreta es, con la caja tal cual la encontraron, estas prioridades, pobreza infantil, educación, salud mental, ¿están comprometidas o se pueden cumplir? Bueno, justamente lo que estamos analizando, ¿no? Es decir, cuando uno llega de repente a presidencia y le cae un juicio por 160 millones de dólares, ¿no? Que cualquiera de estas políticas necesitan recursos y eso es algo que todos podemos entender claramente, pero además no es solo lo que tenemos que pagar, sino que hay cuentas de los organismos que no están claras, porque vuelvo al caso de la ANEP, son 1.500 millones de dólares de déficit que tiene. Esto quiere decir que la ANEP sobreejecutó lo que tenía, por ejemplo, en materia de rubro cero, ¿sí? Es decir, allí tenemos que ajustar claramente. Tenemos pagos que se deberían haber realizado por 100 millones de dólares de ACE, que los tenemos que asumir nosotros, los tiene que asumir este gobierno. Tuvimos un adelanto de 60 millones de dólares de impuestos que deberían haberse pagado este año, que se pasaron para este año. Entonces, eso es un escenario que es más restrictivo, pero además, a ver, somos un barrio de San Pablo, ¿no? Porque a veces tenemos como esta cuestión, está pulverizado el derecho internacional en este momento, ¿sí? Es decir, Uruguay, que siempre es un país que apostó a la imagen internacional, al derecho internacional, y estamos en una situación internacional que es bastante complicada, que si uno mira lo que está pasando en Argentina, la situación económica de la región, digamos, un escenario bastante más proteccionista que en otros periodos, con los aranceles que está poniendo Estados Unidos, es decir, con una guerra comercial que se está viniendo, y en ese escenario creo que sería bastante, digamos, irresponsable salir a decir, bueno, vamos a invertir tanto en esta política, ¿sí? Lo que está claro es, las prioridades las tenemos, ¿sí? En el caso de algunos ministerios
hay recursos para ejecutar, nosotros lo veníamos diciendo en el periodo anterior. El caso de vivienda está claro, aquel fideicomiso de los 430 millones de dólares ni por las tapas se ejecutó. Bueno, allí hay, por eso Cecilia dijo, lo primero que vamos a hacer antes de que pedir plata es ejecutar lo que hay, que no se llegó a ejecutar. Y en otros casos sí se van a articular políticas nuevas y en su momento el Poder Ejecutivo, cuando tenga todo el escenario, y tener todo el escenario tiene que ver con lo que va a pasar mañana en el Parlamento, es decir, con empezar a tener la conducción de esos organismos que hoy no la tenemos. Y a ver, y no es que nosotros, porque algunos nos dicen, bueno, pero ustedes deberían haber realizado pedido de informe. Nosotros hicimos un pedido de informe, por ejemplo, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en relación a los CREMAF, ¿sí? Es decir, a los contratos de obra público-privada que son de mediano monto, no son tan grandes como las PPP, pero que implican de repente gastos durante 20 años, ¿sí? Esa información todavía no la tenemos. Yo hablaba el otro día con la ministra Echeverri y me decía, mira, Sebastián, realmente tenemos un 85% del presupuesto comprometido del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En Transporte y Obras Públicas ya se sacó la cuenta. Bueno, aproximadamente, ¿sí? Podrán invitar a la ministra, sí. Pero eso, estamos hablando de uno de los presupuestos más grandes que tienen los ministerios, ¿sí? Con una de las funciones más importantes, que es la realización de infraestructura, ¿no? Es decir, todo lo que es la obra pública, la obra vial, y en realidad lo que nos encontramos es que, bueno, que se va a poder mantener lo que hay. Quizás se pueda avanzar con algunos mecanismos de financiamiento para obras que se quieran hacer, pero sabemos que de ese presupuesto tenemos el 85%. ¿Estamos hablando de presupuesto anual o quinquenal? Anual, sí, sí, claro. O sea, para este año el 85% está comprometido. Claro. Ya para el próximo año... El margen de acción que va a tener el gobierno en materia de obras públicas va a ser acotado. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tenemos? Porque no es que ganamos para venir a quejarnos, ¿no? No, tenemos una estrategia de crecimiento. Y es una estrategia que supone analizar la ley de inversiones, ver qué, digamos, énfasis vamos a hacer, en qué inversiones queremos, cómo vamos a hacer para atraer la inversión privada. Difícilmente mejoremos la situación económica del país en materia de pobreza infantil, en materia de pobreza también en general, si no tenemos un crecimiento más robusto. Y este no es un problema solo que haya tenido el gobierno de la calle Pou. Nosotros venimos de 10 años de crecimiento alrededor del 1%. ¿Sí? Eso es muy poco, es casi estacionario. Y allí creo que está uno de los principales desafíos que vamos a tener como gobierno para mejorar los salarios sumergidos, ¿sí? Porque se nos dice, bueno, pero tenemos más personas empleadas. Claro, el problema es que la gente tiene 2 trabajos. Entonces, si yo para llegar a fin de mes tengo que tener 2 trabajos, bueno, ahí tenemos un problema de ingresos. Cuando uno mira los números, ¿sí? A mí me tocó recorrer el país, ir a 33, ir a Cerro Largo, ir a Soriano, ir a Rivera, Artigas, y resulta que los ingresos cayeron en todo el país, los ingresos de las familias, ¿sí? Eso es un dato, digamos, de la realidad, un dato objetivo. Entonces, si creció la masa salarial, pero los ingresos de las familias cayeron, bueno, ¿cómo se distribuyó? Y lo que tenemos, y eso fue parte de la foto que nos mostró Gabriel, es que acá hubo un cambio de la política muy grande que implicó esto, un reacomodo de cómo se distribuía la torta. Y la torta se distribuyó bastante más para los que más tienen y bastante menos para los que menos tienen. Es decir, cuando uno divide la sociedad, ¿sí? entre quienes ganan más y quienes ganan menos, en estos 5 años la política se modificó. Y por eso creció la desigualdad. Entonces, ese es el desafío que tiene el gobierno, que es un desafío bastante importante. ¿Te parece? Ah, perdón, Pauli. No, porque esto de crecer es algo que todos los dirigentes, los nuevos dirigentes del gobierno vienen sosteniendo. Esto de crecer para poder hacer. Lo que pasa es que hay algunas urgencias, ¿no? Sí. O sea, hay algunas cosas en las que no podés esperar a crecer para después hacer. Por supuesto. Pienso en la pobreza infantil como un ejemplo bien claro, pero hay otros. Entonces ahí, ¿cuál es la estrategia en el presupuesto con la plata que hay? Bueno, primero empezar a llegar a los que no estamos llegando, ¿sí? Porque parte del diagnóstico de la pobreza infantil tiene que ver con que hay niños y niñas que viven en familias pobres que no están recibiendo las prestaciones y los derechos que les corresponden, por ejemplo, a través del MIDES, ¿sí? Entonces, parte de la estrategia tiene que ver con mejorar la llegada a políticas que ya están, que no están llegando. Aquí, tanto el MIDES como el Ministerio de Economía, bueno, Cristina en esto también ha sido bastante, digamos, impulsora de las políticas,
tiene que ver con, bueno, cómo mejoramos los mecanismos de diagnóstico a nivel territorial, porque lo que está ocurriendo tiene que ver con esto. 1 de cada 3 niños que viven bajo la línea de pobreza no está recibiendo las prestaciones que le corresponden. Bueno, hay que mejorar, por lo tanto, la eficiencia en el territorio de cómo llegamos a esos niños y allí va a estar, creo que una de las claves del gobierno. Hay algunos proyectos que se están manejando que seguramente van a tener, porque, a ver, uno puede hacerse el pillo, ¿no? y convocar a las autoridades que todavía no fueron nombradas al Parlamento para ver, por ejemplo, cómo se van a dar las canastas de materiales educativos. Bueno, si ni siquiera se votó el presupuesto, ¿no? Pero en definitiva, uno de los compromisos que habían previsto lo van a hacer a partir del año que viene cuando ya tengan el presupuesto asignado. Y seguramente. Primero tenemos que tomar control de los organismos, tenemos que, digamos, trabajar en la elaboración presupuestal y muchas de estas cuestiones van a estar relacionadas porque durante todo este año los ministerios van a trabajar con el presupuesto del gobierno anterior. Sobrevuela un poco la interrogante y me gustaría conocer tu opinión al respecto de si el conjunto de estrategias que el equipo económico de Gabriel Odone vaya a diseñar para poder hacer crecer al país, en cierto punto entren en pugna con visiones ortodoxas a nivel ideológico del Frente Amplio y eso de alguna manera ponga en jaque la estrategia de crecimiento. ¿Te parece que esto es un riesgo? Yo creo que no. Creo que no. Primero porque tenemos un programa y ese programa es muy claro en cuanto a los objetivos y a los mecanismos para lograr esos objetivos. Tenemos el desafío, como decía, de hacer crecer los salarios más sumergidos, de hacer crecer las jubilaciones más sumergidas, de priorizar la infancia. Y luego sí va a haber un debate, sin duda, y es parte de la, digamos, de la democracia del país. Es decir, yo creo que a veces tenemos como, yo la otra vez decía un poco en broma, un poco en serio, algunos nos criticaban antes por decir que teníamos mayorías regimentadas, ¿no? Y después resulta que si decimos lo que pensamos es un caos el gobierno. Entonces, bueno, ni una cosa ni la otra. Es decir, creo que está bien que existan diferentes miradas sobre las cuestiones y a su vez el gobierno tiene un rumbo que está definido. ¿Cómo se va a proyectar eso? Y se va a definir el presupuesto. Y ahí, y también esto hay que decirlo desde el punto de vista político, el Frente Amplio va a tener que hacer un trabajo importante para aprobar el presupuesto, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque no tenemos mayoría allí, ¿sí? Por lo tanto, si bien en el Senado vamos a poder traccionar con los votos que tenemos, para que se aprueben estos proyectos y vamos a tener que discutir con parte de la sociedad que no piensan igual que nosotros. Y eso va a ser parte, digamos, de un escenario que es nuevo, si bien el Frente en algún momento nos pasó, que no tuvimos la mayoría con la partida de Gonzalo Mujica. En general, el Frente contó con esas mayorías y el gobierno que se va también, salvo contadas ocasiones, pero el presupuesto estuvo asegurado, las rendiciones de cuentas estuvieron aseguradas y los proyectos que el gobierno actual, digamos, anterior definió como prioritarios se votaron todos en el Parlamento. Eso es algo que no sabemos si nos va a ocurrir o si vamos a ser capaces de llevarlo adelante en este periodo. Un par de temas de coyuntura. ¿Cómo has visto las definiciones de Fiscalía en Soriano a propósito del caso Besosi la semana pasada y en particular los señalamientos que se han hecho desde dirigentes importantes del Partido Nacional contra la actuación fiscal? Bueno, veo mucho doble discurso, muchísimo doble discurso. ¿En qué sentido? Algunos legisladores o exlegisladores, por ejemplo, que cuando presentaban comisiones investigadoras en el Parlamento decían que tal legislador iba a tener que demostrar su inocencia, ¿sí? Y ahora resulta que somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, me parece que hay que ser un poquito coherente, ¿sí? O la Fiscalía es independiente cuando me controla a mí, o es politizada cuando me controla a mí, ¿no? Me parece que hay que ser... Y no he visto esa coherencia, ¿no? Porque yo he visto señalar a Fiscalía en reiteradas ocasiones con casos que son públicos y notorios, y sin embargo, cuando resulta que el imputado desde mi partido está politizado, ¿no? Entonces, realmente, esta Fiscalía fue la que procesó a Sendik, y ahí era independiente. Esta Fiscalía fue la que pidió el desafuero del senador Charles Carrera, y ahí era independiente. Ahora, cuando pide la imputación de un intendente con una investigación que es bastante extensa, ¿no?
que además parecería que no hay como una asunción, ¿no? Es decir, como que la práctica se reconoce. O sea, lo que no se está reconociendo es que la norma la prohíbe. Y este me parece que es el fondo del debate. Hay prácticas clientelares que están naturalizadas en el interior, que tienen que ver... A mí me pasó estar en Durazno, donde se me decía... Perdóname, Marico, un segundo. Esta calle no se hace porque acá vivimos frente amplistas. ¿Está? Y eso está naturalizado en muchos lugares del interior. Que para entrar a trabajar en la intendencia, si no sos amigo del intendente o amigo de la agrupación política, no entras. Entonces, esa naturalización es la que hay que modificar y es la que, no con el proyecto de Adrián Peña, desde hace muchos años y en todos los periodos el Frente Amplio ha intentado justamente que el ingreso, que es la llave del poder que tienen los intendentes en el interior, que el ingreso a la función pública de las intendencias, que en muchos casos son la principal fuente de trabajo, como el caso de La Valleja, ¿sí? Que hay más de 3.000 contratos, muchos de esos zafrales, ¿sí? Que eso se modifique y que para entrar a la intendencia yo pueda presentarme un llamado a través de una página web y no tener que ir a rogarle al intendente de turno. El Frente Amplio ha tenido problemas también con ese tema, ¿no? Sí, hemos tenido problemas, pero la política del Frente Amplio, siempre, cuando yo entré a trabajar en la intendencia de Canelones en el año 2006, ¿sí? Como director de juventud. Hasta que llegó el Frente Amplio, en Canelones nunca había habido un llamado. Un llamado, eran 4.500 funcionarios, todos por designaciones directas. Entonces, uno puede decir, tuvimos problemas, sí, puede haber casos de problemas, pero la política del Frente Amplio siempre ha sido transparentar el ingreso a la función pública. Y de hecho, a Canelones ingresaron un montón de funcionarios que no eran del Frente Amplio. ¿Y por qué entraron? Bueno, porque hubo un llamado público y porque de repente quedaron sorteados y porque de repente eran los más capacitados y los más formados para esa actividad. Problemas sí, puede haber. Sí, y no Andrés se trata Lima hizo entrar a la cuñada, por ejemplo. ¿Cómo? Andrés Lima hizo entrar a la cuñada. Después Sí, lo tuvo bien. que revertir. Pero Por eso digo que, digamos, uno puede encontrar errores y no los comparto, ¿no? Ahora, la política del Frente ha sido muy clara en esto y creo que es parte de lo que hay que modificar, que es una cultura política que está muy instalada y que es, digamos, ¿por qué el Partido Nacional no quiere votar el proyecto de ingreso a las intendencias? ¿Por qué? Bueno, porque elimina este poder que tienen, que es un poder absolutamente discrecional. Que es decir, a vos te doy trabajo y a vos no. Te cambio de tema ya para cerrar. Ayer hubo un acto de homenaje a Raúl Sendic en la plaza que queda frente la placita que queda frente al Palacio Legislativo, ahí en Madrid, en Magallanes. Se había intentado hacer un homenaje en la Cámara de Diputados, no se consiguieron los votos. Luego también se había intentado en la Junta Departamental llamar la plaza como la placita de los Cañeros, tampoco se consiguieron los votos. Ayer sobrevolaba la idea de que bueno, se iba a empezar a llamar de hecho placita de los Cañeros porque era el lugar donde Raúl Sendic había movilizado precisamente a los cañeros de Bella Unión allá por el 62 y llegaban ahí a hacer sus reclamos. La pregunta es, esta reivindicación de la figura de Raúl Sendic, ¿no es también reivindicar las formas o los instrumentos que él utilizó para llevar adelante sus objetivos? Estoy hablando de la lucha armada. ¿Cómo se relacionan con esa idea? Bueno, la pregunta podría caber, por ejemplo, para cuando recordamos a Aparicio Saravia y los blancos. Sí, ¿no? Es decir, pero, si estamos de acuerdo con los degüellos que se daban en las cuchillas. No, yo creo que no. Yo creo que cada personaje histórico tiene un contexto y ese contexto es el que determina muchas veces la cultura, la forma de actuar, la forma de pensar y la forma de llevar adelante las prácticas políticas. El desarrollo institucional en principios del 900, fines del siglo XIX casi, y los 60 es distinto. Es verdad que el mundo de los 60 era muy... el mundo de los 60 era un mundo también bastante distinto al que tenemos hoy. Por eso digo, la pregunta cabe para, no sé, si uno quiere llevarlo al plano institucional. Bueno, Valle Ordóñez fue partícipe de un movimiento que quiso dar un golpe de Estado, ¿no? Me parece que la figura y su contexto... No, a mí me parece que Raúl Sendic fue una figura excepcional de la política uruguaya en su tiempo y en su época, ¿sí? Yo no sé si a Sendic le gustaría un homenaje en el Parlamento, no sé, me lo pregunto. En mi caso no era el instrumento por el que apostaba, por lo menos en la mayor parte de su trayectoria política.
No, pero sí salió de la cárcel y cumplió una pena bastante en condiciones inhumanas. Creo que, bueno, fue Naciones Unidas que dictaminó que por cada año que pasaron los rehenes en dictadura se le tenía que contabilizar 3, ¿no? El Niato solía decir que le debían como... que tenía resto en los años que había pasado preso. Entonces, creo que no... Yo no sé si hubiera sido el mecanismo que hubiera optado para homenajear a Sendik. Me parece que hay que leer un poco más de las cosas que planteaba, inclusive sobre el socialismo y sobre la libertad, ya que el gobierno está discutiendo y está poniendo sobre la mesa las cuestiones de libertad. Cuando Raúl Sendik hablaba del socialismo en Uruguay, no decía que había que copiar a los soviéticos, ni a los vietnamitas, ni a los chinos. Decía que había que ser un socialismo, en todo caso, que considerara la forma de pensar de los uruguayos y que los uruguayos valoraban la libertad, ¿no? Entonces, hay que leerlo todo y me parece que el homenaje, por lo menos, va, de mi parte, va más por ese lado y por sí reivindicar una figura que creemos y entendemos que fue relevante en la historia del siglo XX y en la formación del MPP también, porque sería, digamos, absurdo señalar lo contrario. Muchos de nosotros lo vemos sí como un referente, como de repente para los blancos es Aparicio Saravia, y me parece que hay que entenderlo en ese contexto. Ahora, de allí a querer decir otras cosas, me parece que... Pero ¿no te parece entonces que este tipo de homenajes y la forma que se hagan pasen como de soslayo de justamente ese capítulo que es más Mirá, cuestionable de su accionar? Yo nunca compartí mucho los homenajes de nomenclatura. ¿Sí? Pero bueno, hay compañeros que entienden que va por ahí y los respeto. Cuando uno va a Bella Unión y se encuentra con UTA y va al sindicato de UTA, se encuentra con un cuadro de Raúl Sendik. Entonces creo que va más por ahí y por entender, digamos, los planteos políticos que hacía Raúl Sendik en un momento en donde, sobre todo los trabajadores rurales, estaban en una desprotección absoluta y el camino que él tomó fue el de organizar a esos trabajadores para que cuestiones tan elementales como cobrar un sueldo se cumplieran, que no se cumplían en el lugar del 62. Bien. Sebastián Zaini, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes. Muy amable, gracias. Hacemos un corte, al regreso nos vamos a estar metiendo